Hoy es miércoles 8 de junio de 2022 y vamos a iniciar el tema de hoy, que yo titulé Cuidando el orden en una pregunta, que también podría ser o nada más haciendo más desorden. Y entonces ahí es donde vamos a estar reflexionando hoy en un tema que a mí misma de pronto me parece algo raro, pero fíjense, estas mujeres las incluí porque me parece importante el papel que ellas juegan en la cultura en general, porque son justamente las personas que de pronto son las encargadas de cuidar un legado, ya sea de manera oficial o de manera no oficial. Entonces ahí es donde me pareció interesante incluirlas porque parte de lo que ellas hicieron con ese legado, pues cuenta mucho. Entonces yo voy a hablarles de Georgette Vallejo, que pues ella fue la esposa de César Vallejo, un gran poeta, de María José Tramini, que fue la esposa de Octavio Paz, que es nuestro poeta, y luego el profe Salvador Mendiola les va a hablar de María Kodama, que es también, ¿verdad? Eh, lo que no sé si ella fue esposa de Borges, ¿verdad? Pero es la persona que se quedó al cuidado del legado de Borges, otro poeta. Entonces, ahí es donde me parece muy... Sí se casó con él. Entonces, son muy... Por eso le puse cuidando el orden, porque son muy mujeres que están como que muy en el orden. Pero también, pues se van creando ciertos desórdenes justamente por estar ellas en ese papel. Y ahí es donde esto, además de que pues son poetas muy importantes para lo que es la cultura en general y la importancia que tienen en la literatura, pues es también una manera de reflexionar qué papel juegan las mujeres en una situación de estas circunstancias, cuando quedan bajo la sombra de estos grandes personajes. Ahí tienen un papel, y sobre todo en otra vertiente u otra cara, ¿verdad?, de su relación con los poetas en específico. Ya ven que Leonora Carrington, que estuvimos viendo ayer, justamente lo que era su experiencia en este ámbito de las letras y tratar con este tipo de personajes, ella denostaba el papel de las musas, pero sin embargo se da la situación justamente de las musas y sobre todo entre los poetas. Y ahí yo lo que quiero es no denostar a las musas, porque también son importantes. Y las feministas, desde su lado de crítica al orden, como que de pronto siento que las ningunean y no ven que son mujeres. Y además son mujeres que de pronto quedan en una situación no muy ventajosa. Y desde mi lado feminista, yo digo que no deberíamos denostarlas, sino más bien verlas con buenos ojos, verlas con otra mirada que no sea así como la que las feministas de pronto quieren imponer, decir que las musas pues son sus sirvientas, nomás están ahí para cuidar el orden, pero también en su momento pues hicieron que ellos fueran creativos, que es el papel de las musas justamente, inspirar, dar esa fuente de inspiración para que se cree algo. Y en el ámbito de la poesía y los señores poetas, pues eso es algo que tienen como que muy presente, muy claro. Entonces, se buscan mujeres que les den esa inspiración, aunque a nosotros no nos guste,
pues ahí están. Entonces también las incluyo porque es una manera, les digo, desde mi feminismo, de hacerles un reconocimiento y de verlas de una manera donde, pues, no sean ellas, como que denostadas, sino pues, tratar de ver de manera, diré, simple y llana cuál fue ese papel. Y con eso además ver que sí tienen una importancia, un elemento, ¿verdad? Que ellas ponen y que tiene que ver con este cuidado justamente de la obra, no solamente que acompañaron al poeta, ¿verdad? Durante su estancia en esta vida, sino que además, pues como en el caso de Georgette Vallejo, pues hasta dedican el resto de su vida a cuidar ese legado. Y entonces es por eso que las incluyo, que a lo mejor dirán, pero pues ellas no hicieron nada. No, sí hicieron algo. Y esa es su creación, justamente, guardar esa memoria, porque además pues se quedan como las viudas. Y en el orden simbólico falogocéntrico, justamente las viudas, pues son así como que el patito feo de la historia, ¿verdad? Y en lo que es ya el momento actual, además desde el lado de las feministas, pues tampoco les gustan las viudas, porque justamente se quedan como cuidando la memoria de un señor. Pero, ¿por qué no lo pueden hacer? ¿Por qué todo tenemos que verlo desde un activismo, ¿verdad? De decir, esto no hay que, tienen que hacer las mujeres. Yo digo que no hay que caer en esos extremos de no decir qué pueden hacer las mujeres cuando las mujeres son libres de decidir qué es lo que pueden hacer. Y si deciden de pronto quedarse a guardar la memoria de la persona que ellas quieren, ¿por qué no lo pueden hacer? ¿Cuál sería el impedimento? Porque legal no lo tienen, aunque de pronto les andan peleando la legalidad. Entonces, ahí es donde me parece muy interesante. Aquí veo que el profesor Mendiola está poniendo información que siempre es muy buena y pone pues entre ellos a Yoko Ono, que es como la más odiada además, ¿verdad? La más odiada. Pero pues Yoko Ono tiene un lugar especial, porque además ella sí es artista de veras, no es así como nada más la viuda de John Lennon, sino que ella tiene su propia personalidad. Ella cuando se encuentra con los Beatles ya era la artista Yoko Ono. Por eso no la incluyo en esta recopilación, porque ella sí tiene una obra independiente de su marido. No nada más pues se quedó a cuidar su legado y el hijo que tuvo con él, sino que además ella, pues ya desde antes era una gran artista. Ahora, hay gente que no le gusta ni como viuda de Yoko Ono, de John Lennon, ni como artista, y en los dos ámbitos la denostan, tanto que le echan la culpa de que por ella se destruyeron los Beatles, cosa que no es cierto, y por el otro lado que ella no es una artista, cosa que tampoco es cierto, es la gran artista conceptual que ahorita hay en el mundo. Punto. Así de tajante soy con ella. Yo la amo, no solamente por la cuestión de que al fin y al cabo ha cuidado el legado de Lennon, sino por ella misma, porque es una súper gran artista y yo siempre la defiendo. Y entonces, bueno, voy a comenzar con nuestra primera mujer seleccionada. Voy a compartir. Para empezar con Georgette Vallejo. Entiendo que ya se está viendo. Nada más déjenme aquí acomodar desde el principio. Ocultar el panel de control y ya estamos. Ay, siempre que pasa ese ruidito me da miedo ya haberme quedado. Ahí sigo, ¿verdad? Conectada. Correcto, sí. Es que luego ese ruidito, no sé por qué, pero es como un signo de que ya no estoy al aire. Pero bien, aquí estoy, disolutas y disipadas. Nuestro tema de hoy, cuidando el orden
yo ahora le agrego, o haciendo más desorden, ¿verdad? Que son Georgette Vallejo, Marijó Tremini y María Kodama. La primera es Georgette Vallejo, que ella es de principio del siglo. Nació en el 7 de enero de 1908 y va a morir hasta ya casi el final del siglo XX, pues en 84. De no ser por su fervorosa dedicación, la obra literaria de Vallejo no tendría ahora la difusión mundial que tiene y el ahora reconocido ampliamente como poeta universal, solo sería una figura de la literatura peruana. Esa es la situación que tiene Georgette Vallejo, porque ella cuidó el legado de César Vallejo, ¿verdad? Físicamente. No es que él la haya elegido para quedar ese legado, sino que ella asume esta circunstancia cuando él muere. Ahora, él la elige a ella desde que pues es muy joven, ¿verdad? La empieza a ver enfrente de su ventana donde él vivía en ese momento en París. Y ella pues se asomaba a su ventana también curiosa por ver lo que pasaba enfrente. Entonces, como que se van identificando de verse de ventana a ventana, hasta que llega un momento en que César Vallejo, cuando ella sale, ¿verdad?, con su mamá, la aborda, le dice que no, si no quiere irse a tomar un café con él. Y ella, como ya tenía curiosidad por el señor, pues le dice que sí. Y entonces ahí es donde Vallejo vivía con una mujer que era incluso más grande que él, y la mujer en un viaje que hace Vallejo, como ve que ya andan ahí como que yéndose a tomar un café, va y le reclama a la vecina de enfrente, pues que qué onda con él y con ella y Vallejo. Cuando regresa Vallejo de su viaje y se entera de lo que pasó, inmediatamente deja a esa mujer y se va a otro hotel, ¿verdad? Y pues ya ahí se define la relación de ellos. Luego Vallejo, pues como que queda lejos de ella y en el otro lugar donde se cambia, entonces va y se le instala allí en su departamento. Y así fue como se juntaron. Entonces, de principio no estaban casados, pero después sí se van a casar. Y además, este va a ser un punto siempre de comidilla y de discusión de si estaban casados o no, pero sí estaban casados. Y lo que es muy interesante de toda esta historia, ¿verdad?, es que, como cuenta ella, pues en realidad Vallejo era así como muy seco, muy, no muy comunicativo, ¿verdad? Muy como de hacer lo que él hacía. Y eso es algo que ella todo el tiempo, pues como que lo va a entender, de que no necesitaba como enamorarla para que ella se enamorara de él. Y luego la cuestión de los acuerdos, como que no hubo unos acuerdos muy, diré, de nos vamos a amar para toda la vida, como que era una circunstancia de, pues, estamos juntos, ¿no? Y así es como ellos empiezan a cohabitar. Pero lo cierto es, como dicen sus críticos, ¿verdad?, de poesía y de los críticos literarios que los vieron juntos, pues siempre andaban de la mano, allí en las calles de París cuando salían. Entonces era el reconocimiento que él le hacía de traerla de la mano. Y luego los que siempre le andan buscando tres pies al gato dicen que en cuanto la soltaba de la mano, él se ponía a voltear a ver a otras muchachas. Pero pues, ¿qué tiene de malo? A ver, díganme, que volteara a ver a otras muchachas. Si ahí iba ella caminando con él al fin y al cabo. Porque cuando se soltaban de la mano es porque venía otra señora y entonces pues, se ponían a platicar ellas dos. Y entonces eso lo quieren poner sus críticos como prueba de que él no la veía nada más a ella eternamente, ¿no? En esta idea de los enamorados, de que se tienen que ver a los ojos todo el tiempo y no distraerse para nada. Pero bueno, la vista es muy natural, como dicen, y qué tiene de malo ver a otras personas, realmente.
en esta idea de la fidelidad de los amantes, cosa que siempre además se me hace muy chistosa, ¿no? De que la idea es que te enamoras de una persona y no se van a despegar ni un instante de estarse viendo a los ojos. Y dices, ay, eso es muy poco práctico en la vida, tiene que pasar otras cosas. Entonces, de las, pues, ella quedó como una mujer, ¿verdad? Ya que él se muere, pues como dice aquí, la mujer que amó a Vallejo más allá de la muerte. Y además, pues ella se quedó a cuidar su legado, que además, cuando él muere inmediatamente, ¿verdad? Lo que ella hace es que junta todo lo que él tenía ahí de manuscritos, los junta todos, que entiendo que eran 93, porque ahí está la cuenta de lo que dejó cuando ella se murió también, y cuentan 93 manuscritos, y lo que hace así literalmente es que se los cose a la ropa y los trae aquí pegados en el pecho. Una es como la reacción de que ya se murió él y pues ella como que quiere tener algo de él, porque pues, los dos eran pobrísimos cuando él se muere, que va a ser así como lo que siempre lo va a definir a él, que realmente llega un momento en que están muy, muy, muy pobres y ella en cierta manera cuando lo conoce tenía como una especie de pensión, ¿verdad? Que pues, se le va a ir acabando y es cuando se la van a pasar además muy pobres. Y entonces lo que ella hace es cuidar estos manuscritos inmediatamente de los que van a empezar a llegar, ya que se saben que se murió, justamente para ver si se llevan algo. Ella lo sabía de antemano. Y cuando llegan estos personajes, los amigos, porque ella siempre los tachó de que pues, amigos, ¿para qué quiero amigos como estos? Eh, pues veía sus reacciones de que no encontraban los manuscritos, pero ella los tenía consigo en su cuerpo. Entonces, así es como ella va a cuidar estos manuscritos, ¿verdad? O sea, realmente sí los, ahora sí que, como dirían en mis tiempos de niña, se los embucha, ¿no? Porque se los pone aquí en el pecho y además hasta los cosió para que no se le fueran a caer. Y lo que va a hacer ya en esta aventura que ella va a tener de estar cuidando estos manuscritos y de que además su idea es que pues los va a publicar y sí los va a terminar publicando, es que además ella empieza a escribir poesía recordando a Vallejo, que son todos estos poemas que aquí van a estar apareciendo y son todos esos poemas que ella ya creó, ¿verdad? Cuando él se ha muerto y es una manera también de recordarlo. Y entonces además, pues sí va a dejar ahí unos poemas, que eso ya es una creación y está emparejada con esta manera de cuidar la memoria del poeta. Y entonces cuando se queda ya así como que sola, ¿verdad? Siempre va a encontrar personas que le empiezan a apoyar en hacer estas publicaciones y van a salir todos los inéditos de César Vallejo, ya que él se muere, que son bastantes libros, y ella se va a quedar además como la biógrafa oficial de él, y además como la defensora de otras biografías donde pues ponen cosas que a ella como pues su esposa no le gustaba, como el asunto de que pues él pedía dinero prestado y que no se los pagó. Y además ella siempre se molestaba mucho porque decía, pues si ya está muerto y no se los pagó, pues ya qué importa, ¿no? ¿Por qué tienen que estarlo recordando? Porque era así como un pie que ellos tenían para demostrar la humanidad de César Vallejo. Entonces, incluso con uno de ellos, ¿verdad? Que llega un momento en que pues como que ya está ella muy fastidiada de que siempre estén recordando que les debía dinero, va a llegar un momento en que una de esas presentaciones donde está Gerardo Diego contando que le quedó de ver dinero
ella va y le deja un sobre con dinero ahí en la mesa. Dice, ya, toma, ya te pagué. Entonces, hasta pagaba sus deudas, justamente para que no anduvieran chillando la lana a los que decían que les había quedado de buen dinero. Y luego la otra parte también que decían que era él muy bohemio, ¿verdad? De que le gustaba beber. Ella jura y perjura que él no bebía, que con medio vaso de vino incluso ya se ponía muy mal. Y son de las cosas que durante toda su vida pues va a andar siempre desmintiendo. Cosas que decían de Vallejo, se afirmaba contundentemente que no era. Y además siempre ella pues peleaba esta parte de, pues yo viví con él, yo sí vi cómo era, y los otros no. Entonces, pues sí, eso es lo que hacen las esposas, ¿verdad? Que se van a vivir con estos señores que además quedan como íconos de la poesía universal, pues conviven con ellos, saben cómo es su vida y pues de un modo, pues diré como para quedar con ellas mismas si lo quieren ver, pero pues hay algo que ellas sí saben que los otros no, que además nada más lo vieron de fuera. Entonces, pues ella además no solamente cuidó el legado, sino la misma imagen de Vallejo. Esta es una foto donde se ve cómo iban por la calle. Entonces, sí se ve cómo ella es más joven que él y que desde joven pues estuvo pues junto a él. Y pues aquí se ve que van justamente de la mano, ¿verdad? Él le está tomando ahí la mano a ella, que es como dicen que caminaban en la calle. Entonces, a mí se me hace muy especial que él siendo como ella lo retrata, de ser tan seco, tan parco, tan poco comunicativo, pudiera tener ese gesto, porque incluso para muchos les podría parecer hasta como cursi, ¿no? Que anden los enamorados de la mano. Pero pues así es como le demostraba su afecto también. Entonces, en medio de su parquedad tenía gestos donde pues ella se sintió amada por él. Tú no sabes cómo te hubiera llamado si te hubiera perdido. Y pues sí lo pierde. Entonces aquí es donde pues ella todo el tiempo va a estar con esta situación de cuidar su legado, de construir la imagen. Y van a salir muchas ediciones de libros de Vallejo, unas autorizadas por ella y otras que ella desautoriza. Y lo que va a ser cierto es que pues el mundo va a conocer toda la obra póstuma de Vallejo porque ella la guarda. Además la guarda de una manera que de pronto se equivoca un poco, pero pues inmediatamente rectifica su error, como considerar que si se la daba a una persona, esa persona podía hacer cosas malas con esa obra, descuidarla, perderla. Entonces se le ocurre ir con una institución, va a una embajada de una alegación. eh, Cuando viene ya el problema de la guerra, ¿verdad? Y ella le da miedo perder los manuscritos, va y los deposita en una embajada que ahorita no encuentro el dato qué embajada es, ¿verdad? Y al día siguiente ella se da cuenta que ya no hay nadie en la embajada, en la alegación, ¿verdad? Y entonces va a ver qué pasó ahí y se encuentra todo ahí revuelto, destruido, y entre las cosas que están ahí regadas es justamente lo que ella había ido a depositar. Entonces inmediatamente se pone a juntar todos los legajos de papeles, y entonces ahí ella ve como, pues es complicado cuidar la obra del poeta. Pero pues al fin y al cabo no, ella tenía sus prevenciones, porque lo que entiendo que hace inmediatamente, que es en lo que se va a ocupar en esta pues situación de ser su viuda y de estar como que pues con el dolor de que él ya se murió, la manera en que ella pasa ese tiempo, ¿verdad?, de duelo, es que se pone a copiar todos estos manuscritos y hace 5 copias.
y es lo primero que ella hace. Entonces, pues lo que al fin y al cabo dejó ahí, pues no eran los manuscritos originales, que de esos nunca ella se va a desprender, sino las copias, que es lo que va a empezar a circular, ¿verdad? Porque ya ella tenía las copias preparadas y hace 5 copias. Que además, en ese momento de hacer las copias, ¿verdad? Me imagino que las hizo ya con, eso de que hace 5 copias, es cuánto se habrá tardado. Y es que se usaban papeles para calcar, entonces había una copia que salía muy bien, pero la siguiente ya no, y la siguiente ya no. Entonces me imagino que la quinta copia ya no era una copia así muy visible, como era este procedimiento de hacer copias en ese momento. Y eso es lo que va a empezar a circular, justamente, esas copias que ella hizo. Quisiera que mis ojos llenos de lágrimas tomaran todo tu rostro casi para merecerte, pero yo no tengo remedio aquí abajo, ni siquiera para ti, a quien adoro. Esta es otra foto donde ahí van juntos y aquí este personaje es justamente uno de los personajes que ella tanto termina realmente odiando, ¿no? O sea, denostando, porque es al que ella se dedica básicamente siempre a llevarle la contraria, que es el que se llama Juan Larrea. Y pues si uno de pronto no sabe nada de ella, ¿verdad? Y empieza a encontrar, a ser estudioso de la obra de Vallejo, leer sus libros, pues de pronto parecería que pues Vallejo lo eligió a él para que fuera el cuidador de su obra. Pero ella dice que no es así, que él se adjudicó este papel. Entonces, pues empiezan a haber 2 versiones de lo que va a ser justamente ya la posteridad del cuidado de la obra de Vallejo. Una donde ella dice que pues Juan Larrea no, Vallejo nunca lo eligió, sino que él mismo a su muerte se puso en esa situación. Y pues por el otro lado, pues tampoco ella la eligió, pero ella es la que tenía siempre a la mano los manuscritos. Ella siempre fue la que se quedó con los manuscritos. Y eso es lo que ella ponía como de ejemplo, pues que, pues si él no tenía manuscritos, porque decía que eh, Vallejo lo había elegido, porque si hubiera sido así, se los hubiera dado a él, pero nunca se los soltó. Y lo que va a ser siempre, ya en esta posteridad de la obra de Vallejo, pues van a ser la pelea que se va a dar entre Larrea y ella, porque realmente se dan ahí unas peleas de escritos, ¿verdad? No es que se pusieran a pelear así enfrentados, pero sí, siempre todo por escrito, donde aparecía una obra y ella escribía diciendo su versión y diciendo que las cosas que estaban mal. Y de las cosas que van a pasar, ¿verdad? Va a ser justamente el- la cuestión del texto de Vallejo, porque es una época donde hacer impresiones no es tan fácil como ahora. Y entonces, la primera obra póstuma que ella da para que la publiquen, se la da a una imprenta francesa. Y entonces resulta que esa imprenta francesa, pues publicaba libros en francés y quieren hacer la edición de las obras de Vallejo, que pues, él escribe en español. Y entonces resulta que los tipos que tenía la imprenta francesa, había tipos que no tenían para el idioma español. Y entonces ponían otros tipos donde ya esa primera obra sale como con cosas, eh, donde no está literalmente el texto bien, porque pues empiezan a suplir, como me imagino que ha de haber sido la ñ, o otras palabras, otras eh, símbolos del idioma español. Entonces, eso va a ser un problema después porque pues empiezan a circular así estas ediciones con estas fallas textuales. Ella siempre va a tratar de corregirlas, pero pues ustedes ya saben que lo que se da a la luz, ¿verdad? Eso ya no se puede corregir. Entonces, de pronto tomaban esa primera edición, que además como ella la había hecho y la había autorizado, pues consideraban que eso era lo que estaba bien, pero estaba mal. Y son de las cosas que ella va a lamentar pasado el tiempo.
Pero bueno, son circunstancias de la época, ni siquiera son problemas de que ella lo hubiera descuidado, sino que se da cuenta ya hasta que está publicado. Esta es una foto que incluso analizan sus estudiosos de Vallejo, porque al principio sale nada más a la mitad, ¿verdad? En algunas publicaciones de la cintura para arriba de Vallejo. Incluso hay unas donde pues cortan a ella y nada más ponen la imagen de Vallejo, pero cuando encuentran la foto completa, que es esta, hasta es motivo de análisis por sus estudiosos, porque aquí lo que les llama mucho la atención es justamente cómo Vallejo, y además entienden cosas de la poesía de Vallejo, que Vallejo tiene su rodilla, ¿verdad? Tocando la rodilla de ella. Y ella cuando era niña le dio tuberculosis, justamente es de unas de estas personas que pues son afectadas por esta enfermedad que en este momento pues ya no es tan terrible como era en ese momento, pero entonces como le da tuberculosis, una de las cosas que hacía la tuberculosis era justamente que afectaba las extremidades, ¿verdad? Y entonces ella tenía una rodilla mala, afectada por la tuberculosis. Entonces, cuando ven esta foto, incluso entienden cosas de la poesía de Vallejo, como ese verso que decía que, pues, él amaba hasta su rodilla mala. Entonces, entienden ese verso, de que, pues sí, además dicen, este verso además sí se lo escribió a ella, porque ella era la que tenía la rodilla mala. Porque son de las cosas que los estudiosos de Vallejo van y buscan, si realmente ella fue musa de Vallejo o no. Entonces han encontrado que pues sí, hay unas cosas donde pues se está haciendo referencia pues no solamente a lo que pues él ama de ella, sino a su físico, cosas concretas como esa rodilla enferma que le quedó. Entonces aquí Vallejo pues está tocando la rodilla de ella, está haciendo contacto de rodilla con rodilla, y les digo que hasta la describe en esta foto, tratando de entender no solamente la poesía, sino al hombre en sí, a la persona. Y entonces aquí ella pues está, además, pues cuidando el sombrero de él, ¿verdad? Ella lo está sosteniendo, mientras él está con la mirada así como meditando, ¿no? Como muy introspectivo, y ella está ahí a su lado, y de las cosas que dicen es que además pues ella usaba el sombrero de tal manera que pues se está haciendo sombra en la cara como queriéndose ocultar, ¿no? No haciéndose muy visible. Entonces, son de las lecturas que hacen de este tipo de imágenes que además cuando se encuentran la foto completa pues es un gran asombro porque hay unas personas que creyeron que la foto era nada más de Vallejo y están ahí ellos juntos en Versalles, entiendo que es, y entonces pues sí la quiso, ¿no? Es lo que les asombra mucho ver que, ay, es que sí la quería. Amigo mío, esposo mío, aquí está la primavera donde están nuestros hijos, tú y yo, que solo supimos hacerlo mal. Adiós, amor mío, ya nunca más nos veremos en Aurora. Y esas son de las cosas que sí se pusieron de acuerdo, en no tener hijos. Y ella, pues, dice, pues sí, no tengamos hijos. Entonces, aunque llega un momento en que al final dice ella que de pronto Vallejo ya casi cuando estaba para morir le dijo, pues a lo mejor si hubiéramos tenido una hija, ¿no? Y yo una hija, no un hijo. Pero pues eso ya no era posible. Estas son de de los documentos que uno se puede encontrar en internet, ¿verdad? Justamente donde pues ella queda como la responsable de los derechos de Vallejo, y esas son de las cosas que ella pues va a cuidar mucho.
Entonces, aquí está justamente tratando un asunto de los derechos de la obra de Vallejo. Y pues aquí ponen la ley, el reglamento, ¿verdad? Porque pues eso es lo que ella se va a quedar a cuidar. Y entonces son de las cosas que va de pronto a estar reclamándole a la REA, cosas de derechos de autor, porque ya por eso no la autorizaba. Y entonces ahí es donde se quedan como las malas de las películas, estas mujeres que cuidan la obra, porque pues también reclaman los derechos de la obra. Y pues los derechos de la obra tienen que ver con a quién le van a dar el dinero. Y entonces eso es lo que pues siempre con este señor Larrea ya va a estar peleando, porque pues él se quedó con unos dineros que por andar publicando la obra de Vallejo. Y pues no le llegaron a ella. Pero pues ella siempre se las arregló para tener pues, su propio ingreso, ¿verdad? Va a llegar un momento en que en toda esta aventura, de las cosas que ella va a cuidar, ¿verdad? De lo que ella considera que es su deber, no solamente cuidar la obra, sino que en algún momento Vallejo le dijo que quería quedar enterrado en Montparnasse. Y entonces ella, cuando se muere, pues no lo puede enterrar en Montparnasse, y lo que hace es que lo entierra en su tumba familiar, de su familia, ¿verdad? Ya se había muerto la madre de ella, y entonces lo entierra ahí donde está enterrado su madre. Pero se va a poner rápidamente, ¿verdad? Lo más rápido que ella puede, a conseguir un lugar en Montparnasse, y va a terminar trasladando los restos de César Vallejo justamente a Montparnasse, y son de las cosas que ella pues siempre va a tener como una gran satisfacción de haber cumplido esa parte. Y además le costó mucho trabajo conseguir el dinero para conseguir una perpetuidad en ese cementerio, y ella se va a quedar como la responsable absoluta de esa tumba. Y de las cosas que va a poner, ¿verdad? En lo que ya es cuestiones legales de donde está enterrado Vallejo, es que quedó la disposición que únicamente ella podía abrir esa tumba o dar el permiso para abrir esa tumba. O sea, la selló realmente, porque cuando se muere ya ella no designa a nadie más para que pueda abrir esa tumba. Entonces ahí es donde pues cumplió esa parte, y además se aseguró de que nunca fueran a exhumar sus huesos de Vallejo de ahí, porque de pronto le entra la idea de que sería bueno que se fueran los restos de Vallejo a Perú, que era el lugar donde pues le correspondía, ¿verdad? Pero ella se va a trasladar a Perú, y cuando ve cómo están las cosas de Perú y la imagen que tiene Vallejo en Perú, desiste de esa idea. Y es cuando sella la tumba de Montparnasse, para que no lo vayan a sacar, porque además se da cuenta que hay unos que, pues, como que sí quieren llevarse los restos de Vallejo a Perú, pero ella siente que es para este, lucirse más ellos que para cuidar la memoria de Vallejo. Y ahí es donde ya decide que se queden ahí para siempre en Montparnasse. Pero lo que sí va a pasar, ¿verdad? Es que ella se va a ir a vivir a Perú, y ahí va a pasar ya el resto de sus días en Perú. Ya no se va a regresar a Europa. Y en Perú ya ella es donde va a quedar ahí viviendo, ahí se va a conseguir incluso un departamento que otra vez va a conseguir con grandes dificultades, pero lo que va a hacer al final de su vida es que va a tener una enfermedad que la deja paralizada. Entonces ahí ya es donde pues ella no se puede hacer cargo de sí misma, y entonces va a ir a dar a un hospital de beneficencia, que además es un hospital francés, que por eso la aceptan, porque ella es francesa, ¿verdad? Entonces ahí va a pasar el resto de sus vidas en ese hospital, y en una cama, porque pues ya no se puede mover. Y ahí es donde va a dejar su legado, ¿verdad? Que son los manuscritos que ella tenía, que conservaba, que eran justamente, les digo, 93 manuscritos, y le va a ceder los derechos a una institución
de ahí de Perú, que era un hospital también de beneficencia, y les va a dejar los derechos, pero a la persona que se lo deja, que es el hermano Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Porque era así como un hospital religioso, que coincide con el nombre de un presidente de aquí de México, pero no es ese. Lo que él siempre va a decir es que esos derechos ya estaban vencidos, ¿verdad? Que no, porque pues, la idea de ella era que pues la institución de beneficencia tuviera ahí algo para seguir brindando beneficencia, pero pues, él, que él se los deja, él dice que esos derechos ya estaban por completo vencidos y que ellos nunca se beneficiaron de tal herencia. Y entonces, lo cierto es que, pues, ella en toda su vida, pues lo único que va a ser estar cuidando la memoria de Vallejo. Y estos poemas que, pues aquí están, ¿verdad? Como este, tú, mi vida, tú, mi desgracia, toda mujer eternamente me es un niño. Nevé tanto para que tú duermas, lloré tanto para desvanecer tu ataúd, y son justamente en su epitafio, ese es uno de los versos que van a quedar ahí en su epitafio, de la tumba de Vallejo en París, que es este que tiene que ver con nevé tanto para que tú duermas, ¿verdad? Ese va a ser el verso que ella elige para la tumba de Vallejo. Y pues Vallejo ahí está en París y pues siempre está llena su tumba de flores, de estas piedritas que le llevan con los mensajes para que no se vuelen, ¿verdad? Y siempre está como muy adornada. Y además, paradójicamente, que pues los peruanos en vida de Vallejo, no lo apreciaron tanto, incluso hasta lo denostaron y cosas que pasan en la vida real, ¿verdad? No falta siempre una bandera de Perú ahí en su tumba. Y entonces, pues, esta es la historia de Georgette Vallejo, ¿verdad? Cuidando la memoria de el poeta, porque pues además Vallejo, pues justamente de las cosas que van a pasar en su posteridad es que pues, es muy reconocido como un gran poeta. Y pues hay muchas cosas, muchas vertientes de la poesía de Vallejo, ¿verdad? Como si era marxista o si no era marxista, pero de las cosas que tiene mucho su poesía es que es una poesía que tiene así como un sentido social, ¿verdad? De hacer justicia por los más pobres, por los obreros, de hablar por ese ámbito que tiene que ver con ver que hay personas que tienen una injusticia y pues eso también se quedó mucho reflejado en su obra y que tiene que ver con España, ¿verdad? Lo que pasó en España, cosas de tipo social, no estrictamente diré un poeta de amor, sino un poeta de lo social. Son de las cosas que lo han vuelto muy apreciado. Bueno, eso fue Georgette Vallejo y su cuidado por la obra de El poeta de Perú. Pero luego tenemos el caso de María José Tramini, que esta es la que fue la esposa final de Octavio Paz, porque Octavio Paz tuvo una esposa anterior, que además siempre fue así como estarse peleando así como que con ella, ¿no? Pero lo cierto es que pues va a pasar algo muy especial con todo este legado de Paz y José Marijó, ya que era como le decían, que es María José Tramini. Ahora, de la información, cuando uno va y busca información de ella, ¿verdad? Juran y perjuran que es artista plástica, editora y poeta, pero yo no he podido encontrar nada de eso de ella. Entonces, sí tiene un lado creativo, ¿verdad? Creo cosas, pero yo no he encontrado esa obra de ella. Entonces, como que sí quedó muy a la sombra del poeta, muy subsumida en su creación, porque al final, pues como está reconocida, es como la esposa del poeta.
Subsumida en el gran mito del poeta más laureado de México, poco se sabe de ella más allá de su historia de amor con paz, ella que lo acompañó en sus últimos días. Las musas merecen respeto, no el olvido, porque al final pues todo el mundo la reconoce y la ve como la musa del poeta. Y entonces aquí lo que va a pasar con la historia del legado de paz, ¿verdad? Va a ser una cosa muy especial porque ella se queda como lo que es la responsable del legado de paz, pero ahí es donde está el inconveniente de todo esto, ¿verdad? Y cosas que no querían que pasaran, ya pasaron, donde el legado de paz, ¿verdad? Pues ahora sí que yo veo como que al final quedaron dos viudas de paz. Por un lado, María José, ¿verdad? Su viuda legal, la mujer que vivió con él, pero por otro lado tiene la viuda académica, que es Sheridan. Y entonces lo que va a pasar es que cuando se le quema a Octavio Paz su departamento en Reforma y que además se queman muchas cosas muy importantes que él tenía ahí en su biblioteca, ¿verdad? El presidente Cedillo le va a ceder un edificio en Coyoacán, que es además un edificio muy importante, que es el de Alvarado, y ahí se va a instaurar o a instalar lo que sería la Fundación Octavio Paz, pero desde el principio Octavio Paz designa a Sheridan, ¿verdad?, como el ayudante de María José, porque María José queda también como la responsable de la Fundación Octavio Paz, pero también Sheridan. Y Sheridan queda como el ayudante de María José. Entonces, ahí es donde se hace la Fundación Octavio Paz, que en un momento pues empezó a funcionar muy bien, pero cuando viene la muerte de Octavio Paz, van a empezar a surgir los desacuerdos, las desavenencias, ¿verdad? Entre Sheridan y María José, por la cuestión justamente de los derechos de autor. Y entonces se van a empezar a pelear todo el tiempo, porque empiezan a tener discrepancia en lo que tiene que ser el, ya el legado de paz, ¿verdad? Como esta cuestión de los derechos, donde María José querían que le pagaran los derechos de las cosas que subían a internet y él no está de acuerdo. Y entonces se empiezan a pelear todo el tiempo y además en esta casa de Alvarado donde estaba la fundación, y ahí es donde digo que pues eran dos viudas que se habían quedado ahí peleándose, es que Sheridan vive también ahí en esa casa. Entonces se van a los extremos opuestos de la casa. De un lado María José y de otro lado Sheridan. Y entonces se empiezan todo el tiempo a pelear porque no están de acuerdo que lo que tiene que ser el resguardo de esta obra. Ahora, creo que el punto tuvo que ver con esta situación de dónde quedan justamente todo eso que se considera que son los manuscritos, ¿verdad? La biblioteca, los documentos en sí, lo que se llama el archivo del poeta. Y María José siempre decía que ese archivo se tenía que quedar aquí en México. Ella no quería que se fuera a otro lugar. Y llega un momento donde Sheridan, viendo cómo es México y cómo no hay como instituciones para resguardar todos estos archivos, como que le empieza a sugerir que sería bueno que, como le pasó a Carlos Fuentes, que sería bueno que una institución de talla internacional cuidara sus archivos. Y ahí es donde como que empieza la discrepancia, porque siempre Sheridan hace referencia justamente a cómo hay instituciones que cuidan estos archivos, sin importar si son mexicanos o no, sino por la importancia del archivo. Y María José siempre dijo que ella no iba a permitir que el archivo de Octavio Paz quedara fuera de México. Y entonces ahí ya hubo una gran traba en la cuestión de quién cuidaba los archivos, porque Sheridan siempre lo que temió
es que de pronto realmente en México no se cuidara el archivo de paz y entonces pues quedara en manos del Estado. Y una vez que quedaba en manos del Estado, pues como pasa con las cosas del Estado, pues sobre todo en México, porque era lo que él preveía que podía pasar, pues que realmente no había una institución para cuidar el archivo, que se quedara como que en la cuestión de los derechos, y al final fue lo que pasó, en realidad, ¿verdad? Cuando se muere Mari José, porque al fin y al cabo ella era la viuda legal, ¿verdad? Y ella tenía, ahora sí que la firma, ¿verdad? No Sheridan. Y de las cosas que van a pasar es que ella no deja testamento. Y además, como no tuvieron descendencia, ¿verdad? No hay como que personas que reclamen el testamento o lo que sería eso que pues quedó a resguardo de María José y que a su muerte pues como que no hay quien reclame eso. Porque además ella, que era francesa, se viene a México y pues aquí no tenía familia, no tenía parientes. Parece como que por ahí anda un sobrino, pero es nada más así como que parece que, porque realmente ya nunca regresa a Francia, como que ya se queda aquí en México, y son de las cosas también que le empiezan a pasar a ella ya que es anciana, donde se queda muy sola, muy aislada, a diferencia de que hemos visto, qué bueno es que tengas una amiga, ¿verdad? Parece que ya no tenía tampoco ni amigas, y entonces, entre que se pelea con Sheridan y por cuestiones de salud, ella va a terminar, ahora sí que dejando la casa de ahí donde estaba la fundación de Octavio Paz y se va a ir a vivir a un departamento en Polanco. Y pues se va a llevar unas cosas, ¿verdad? Que considera que son el legado de Paz y ahí pues también empieza a armarse también el pleito con Sheridan, porque ella está moviendo cosas de lo que se consideraba que era la fundación de Octavio Paz, como que él considera que se las está apropiando, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empieza como que a desmembrarse el archivo de Paz para gran escándalo de Sheridan. Y ahí es donde decía, pues sería mejor que ya se lo dieran a una institución que sí lo cuide. Entonces, cuando muere María José, muere sin testamento, que son de las cosas que después Alberto Ruiz Sánchez, ¿verdad? Que parece que él era muy cercano a ella y vio cómo estuvo todo el pleito. Lo que él va a contar es que además ella, pues, no quería pensar en que se iba a morir y además que no era una mujer muy práctica. Entonces, hubo personas que le dijeron que debería de hacer un testamento justamente para que cuando se muriera ella, pues no quedara todo ahí volando, pero son de los temas que ella no quería hablar, son de las cosas que ella le aterrorizaba realmente tratar, como que si hacía el testamento ella sentía que entonces estaba acelerando su muerte y entonces nunca hizo ningún testamento, entonces muere intestada y ahí es donde la obra de Paz pues ya no tuvo responsable, ¿verdad? De lo que es este archivo que él dejó, porque ella va a morir sin legarlo, ya sea a una institución o a alguna persona responsable, como vimos que sí hicieron Sartre y Simone de Beauvoir, una vez que no tenían descendencia. Y entonces, de las cosas que se teme mucho Ruiz Sánchez, ¿verdad? Es que cuando ella murió, aunque pues las autoridades correspondientes perjuran y perjuran que inmediatamente pues fue asegurado, ¿verdad?, el departamento de ella para que nadie más entrara. Él piensa que a lo mejor ya está saqueado, tanto en obras de arte, archivos, información que ahí había, como las famosas cartas que tenía Octavio Paz, porque resulta que hacía copias de su correspondencia, y eso era muy valioso, ¿verdad? De toda la correspondencia que él hacía, porque mandaba las cartas, pero él se quedaba con una copia, entonces estaban completas ahí ese archivo de cartas de correspondencia.
entonces la biblioteca que todavía había quedado. Entonces él piensa que a lo mejor eso ya fue saqueado porque además ella nunca se encargó de hacer así como un inventario de lo que era ese archivo de paz, y ahí es donde dice que ella no era una mujer muy práctica. No va a pasar como Ramón Gómez de la Serna, que también deja una viuda, ¿verdad? Y que la viuda, en cuanto él se muere, así como Georgette Vallejo inmediatamente guarda todos los manuscritos, ¿verdad? La viuda de Ramón Gómez de la Serna, lo que va a hacer, ¿verdad? Para pausar su duelo, justamente, es que inmediatamente ella se pone a hacer un inventario de todo lo que deja Gómez de la Serna, de todo, hasta papelitos que ahí había. Y entonces, además, después ella pues va a legar todo ese archivo a España para que se lo lleven de regreso a España, ¿verdad? Y entonces, hasta el momento, el archivo de Ramón Gómez de la Serna tiene un inventario y no se ha perdido ni un papelito. Y además lo traen de un lugar al otro gracias porque está ese registro y ya se aseguran de que lo mueven y no se pierde nada. Pero aquí en el caso de María José, pues como no fue una mujer muy práctica, ¿verdad? No se encargó mucho de eso, pues incluso ya se considera que a lo mejor ya está muy saqueado el archivo que dejó Octavio Paz o lo que era su archivo. Y que son de las cosas que con las cuales Sheridan pues siempre se estuvo peleando por eso con ella, porque como que veía que no era muy cuidadosa en esos detalles, pero pues Sheridan quedó nada más así como el ayudante, por más de que él se quisiera de pronto cuidar el archivo, pues dependía de lo que ella decía. Y entonces ya la deja incluso de ayudar, ¿verdad? Ya no puede tratar con ella de, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces ahí es donde pues a lo mejor el archivo de Octavio Paz ya no existe como tal, que es una desgracia también, yo considero, porque pues es nuestro poeta y sería para que se hubiera conservado todo su archivo. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida real. Y en esta cuestión de las personas que se quedan como herederas y que pues de pronto no hacen mucho, porque es el caso contrario justamente de Georgette Vallejo. Y luego lo que va a empezar a pasar, ¿verdad? Es que además, pues ella, pues se empieza a poner mal de salud y sobre todo tenía problemas con una rodilla y es lo que la vuelve así como de que no quiere salir mucho, ¿verdad? Entonces, de pronto salían algunos eventos donde pues homenajeaban a Octavio Paz y ella iba como la viuda, pero realmente ya no hace mucho en pro, además de la obra del poeta. Y lo que va a pasar es que además, pues como no puede salir mucho y además ya no quiere que la vean así como en ese estado de decrepitud en la cual ella empieza a sentir que empieza a tener, pues todo lo trata de arreglar por teléfono. Y entonces, pues no arregló muchas cosas por teléfono, justamente, porque pues, el teléfono es un medio difícil. Y por más de que se ponía a hacer llamadas prácticamente todo el día, ¿verdad? Pues no arreglaba mucho. ¿Puede la viuda decidir el destino de la obra del poeta mexicano más importante del siglo XX sin oír a quien el propio Paz eligió para presidir la fundación que lleva su nombre? ¿No? Es una de las preguntas que surgen en todo este pleito. Y pues sí, sí podía hacerlo y lo decidió, o no lo decidió y por eso se quedó volando el archivo de Octavio Paz. Y pues Sheridan, de lo que pues como que se quedó ahí en la fundación, ¿verdad? Ha seguido sacando libros de la obra de Paz. Entre las cosas que ha sacado, que además entiendo que fue otro punto de discrepancia con ella, es que sacó las cartas de su correspondencia con Elena Garro. Y ella como que no quería que salieran esas cartas donde pues se ve que pues la amó antes que a ella, ¿verdad? Y pues fue todo un pleito además. Y luego pues se murió primero la hija que tenía con Paz, con Elena Garro, ¿verdad? Que era Elena Paz Garro,
se va a morir primero que María José, y entonces ahí es donde no hay un heredero que pueda reclamar las cosas de Paz. Aquí está ella en una foto donde pues fue joven con Paz, ¿verdad? Estuvo casada con él 34 años, y pues el asunto de que la fundación pues se perdió justamente por estos pleitos que hubo entre ella y Sheridan. Y al final, ¿verdad? Aquí están en una foto justamente con Alberto Ruiz Sánchez, que ahí es donde les digo, donde parecía que pues ella era muy amiga o muy afecta a Ruiz Sánchez, pero pues él no podía hacer nada, porque él no estaba en la situación de Sheridan. Entonces, nada más podía como que ver qué era lo que pasaba y tratar de aconsejarle cosas como que hiciera el testamento, pero nunca la pudo convencer que realmente hiciera el testamento, porque pues a ella se ve que le daba pavor eso de pensar en morirse, pero pues al final se muere así, sin dejar responsables, ¿verdad? Y pues mucho menos iba a dejar a Sheridan como responsable, que pienso que a lo mejor por eso no quiso hacer ya testamento, porque en cierta medida, como Paz sí lo dejó a él, ¿verdad? Pues como que ya optó por ignorar todo eso. Entonces, al final, todo esto que pasa es por las decisiones que tomó Octavio Paz respecto a su testamento, justamente, porque dejó a 2 personas y estas personas terminan peleándose. Sheridan, que está escribiendo un libro sobre Paz, dice saber que la voluntad del autor era que su herencia intelectual permaneciera en México, pero también indignada ante los embates del historiador y discípulo de Paz, dice que solo ella conoce a fondo la última voluntad de su esposo. Entonces, ahí es donde también Sheridan dice que pues sí, eso era lo que quería Octavio Paz, pero pues a lo mejor no se podía realizar ese deseo, y ahí es donde decía pues que a lo mejor se quede pues en una de estas instituciones en Estados Unidos donde guardan todas las obras de los grandes personajes. Y hay unos escritos que ha publicado Sheridan donde él hace hasta la recopilación, ¿verdad? De todos los archivos que están como en la Universidad de Princeton, como se diga bien, que tiene ahí una gran colección de archivos de escritores justamente y que están muy bien resguardados. Entonces ahí es donde nunca se pusieron ya de acuerdo. Y al final, pues lo único que le queda a María José pues, es estar como en esta situación de ser la viuda e ir en homenajes como esta donde pues están viendo aquí en la casa donde se originó la revista Vuelta, y ella está ahí pues, posando para la foto. Al final se queda como nada más como un monumento del monumento, ¿verdad? Como la prueba tangible de que Paz pues alguna vez estuvo vivo y se casó con ella, pero no hubo mucho en pro de lo que es ya el archivo de Paz. Y al final, pues está pasando todo lo que Sheridan se temía, que entonces todo esto quedara en manos del Estado, que fue lo que ya pasó. Entonces, ya esta administración, ¿verdad? Hizo el memorial de Octavio Paz, lo hizo ahí en San Ildefonso. En 2001 Sheridan renuncia a todo, ¿verdad? Porque ya no está peleando con ella. Y entonces, ya en este momento, ¿verdad? Justamente en este año, el gobierno de este momento, pues ya se quedó con el archivo de Octavio Paz, hizo el memorial, pusieron ahí los restos tanto de ella como de él en San Ildefonso, los trasladaron, y entonces ya lo que es todo lo que son estas cuestiones de derecho, ya fueron a dar a la beneficencia pública, ya no hay ningún heredero, y entonces el Estado, cuando no hay herederos, es el que se queda resguardando todo esto, y pues la que no está gobernando esta ciudad dice que ellos van a cuidar el archivo de Octavio Paz, cosa que yo dudo mucho, la mera verdad. Y entonces yo ya incluso lo doy hasta como perdida esa parte de la historia de México. Y además hay otros que dicen que era lo que Octavio
Paz no quería que le pasara, ¿verdad? Queda como petrificado en un memorial, y pues ya está ahí el memorial Octavio Paz en San Ildefonso. Y bueno, esto fue lo que pasó con la aventura, la historia de Octavio Paz, y pues como lo ponen aquí en la foto, ¿verdad? Con su esposa María José y Musa a la vez. Pero bueno, ahí sí, el que se equivocó desde un principio fue Octavio Paz, al dejar dos cabezas en la fundación, porque al final se terminó perdiendo la fundación. En cuanto Sheridan renuncia a la fundación, pues ya ahí quedó volando, y ya no encontraron quién más lo organizara, quién se hiciera responsable. Pues María José pues tampoco hizo mucho, y pues se terminó la Fundación Octavio Paz. Y bueno, estas son las cosas que pasan, ¿verdad? Cuando no quedan bien organizadas. Y además, de pronto, pues no todas las musas son prácticas, como lo fue Georgette Vallejo. Aquí fue justamente el caso contrario. Y pues al final ella, pues diré, quedará en la posteridad, pues aquí como se ve en la foto, ¿verdad? Como la musa de Octavio Paz. Y pues ya. Y eso fue lo que pasó con el poeta. Y bueno, yo le voy a ceder ahora la palabra a profesor Salvador Mendiola, que nos va a contar justamente ahora, pues, lo que pasa con María Kodama, que María Kodama sigue viva, ¿verdad? Y ha sido la que se ha encargado justamente de cuidar el legado de Borges, que además, pues, es así como la mala de la película. Su disipación es el dinero, dirán sus detractores. Lo cierto es que Borges no toleraba cualquier percance en su vida. Lo menos es que tuvo la suficiente conversación para acompañar a Jorge Luis Borges en sus últimos días, ¿verdad? Y entonces, pues por algo la ha de haber elegido. Y es lo que, pues ahora nos va a contar esa parte Salvador Mendiola. Yo aquí nada más les pongo dos fotos. Una justamente donde está ella muy joven con Borges, y pues él la va, ahora sí que agarrando del brazo, ¿verdad? Porque pues ella lo conduce en esa última parte de su vida. Por eso pues esta foto, porque pues todo el mundo sabe que pues él estaba ciego. Entonces pues fue su lazarillo de la última etapa de su vida, y pues se ha quedado como la cuidadora del legado de Borges, que además, pues también como María José Tramini, ¿verdad? Pues siempre está cuidando la cuestión de los derechos de Borges y los reclama, y ahí es donde, pues es la mala de la película. Y aquí la vemos en uno de esos homenajes donde, pues, finalmente a ella, como a María José Tramini, pues la tienen que invitar para que esté presente, porque pues se quedan como la evidencia de legados de, pues, los poetas. Entonces dejo de compartir para que el profe Mendiola la pueda interactuar aquí en pantalla. Sí, Saludo, les saludo, nos saludo. Ayer dije, ahora vamos a estar con los garabatos, y eso abre un espacio para hablar de muchas cosas, decir María Kodama. María Kodama, la Yoko Ono, de quienes sabemos que hay de sagrado en Santa Prisca de Tasco. La Yoko Ono de los que sí fuimos a la contracultura y a la rebelión. Entonces, espero poder compartir imágenes inspiradas por María Kodama en el espacio visual de la pantalla, y con ella y con usted
es lo Hay que creo como que... que te está fallando el sonido. No sé si tenga Ah, que ver con la distancia, ya ¿verdad? sé, sí. Ajá. Aquí me escucho mejor. Sí, Perfecto. Entonces, entiendo, ya se está compartiendo la pantalla. sí, así es. Estoy volviendo amplia la imagen de la presentación y comienzo diciendo, un día del año 2003 en la ciudad de Buenos Aires, en un evento muy importante de cultura pictórica y gráfica, una exposición. Mi maestra Graciela Tacchini me llevó a que me pusiera al tanto de lo que era la vanguardia pictórica de Argentina, y en el pasillo de la gran exposición, de pronto al dar vuelta, vimos que venía caminando hacia nosotras María Kodama. Evidentemente nos hicimos a un lado ante María Kodama para que pasara, pero algo extraño hizo clic entre los ojos de María Kodama y mis ojos. Y entonces Taquini me dijo, ¿te conoce? Y yo le dije, no, pero me está viendo. Y María Kodama se dirigió a mí, me dio la mano y me dijo, Salvador Mendiola. Y le dije, sí, lo saludo. Y yo tuve en mi mano la mano de María Kodama, y en la confianza porteña bonaerense le di un beso en cada una de sus mejillas. Y entonces estoy hablando de una María Kodama a la que tuve esa bendición de ver a los ojos, de conocer en persona, y que ella dijera mi nombre porque había aparecido en un periódico de Buenos Aires anunciando una conferencia que yo iba a dar sobre mujeres videastas. Desde esa experiencia que me puso cerca de Borges, hablo de esta inquietante mujer. Desde su decisión de verse como Ozzy Osbourne, por el modo como se peina y se pinta el pelo, hasta por la manera alquímica como ella ya integró la androginia perfecta, tal como la esperaba Jorge Luis Borges. ¿La ven a ella? Ven a Borges. Y ahora espero que cada vez que vean a Borges, la vean a ella. Fue más que una musa, fue su lazarillo, fue su secretaria, fue su confidente, fue su peinadora, fue la que lo vestía, fue la que prácticamente una vez que pactaron su amorosa amistad, no se separó de él ni por un segundo. Se cuenta entre los chismes simpáticos que la única vez que se separaron fue cuando Borges fue a orinar en los baños de San Ildefonso, porque ahí no podía entrar ella. Pero entonces María Kodama hoy día es Borges, es el equivalente a Georgette Vallejo, a Marijó Paz, pero ella realmente puesta de acuerdo con el poeta, mientras que el amor de Georgette Vallejo fue un amor, vamos a decir, de niños bobos que escriben corazoncitos en los parques. Y el amor de Marijó Paz y Octavio Paz, un amor de mentiras, los dos se engañaron uno a la otra y la otra al uno con otros amantes, creo que de manera grosera y vulgar, no se fueron fieles. En cambio, María Kodama y Borges se fueron fieles, se entendieron, se pusieron de acuerdo, trabajaron juntos, y en un debido momento Borges le dijo a la humanidad, tienen a María Kodama, yo no me voy, me muero, pero estoy en mis obras, en María Kodama.
Es interesante la historia romántica hasta donde la podemos reconstruir, porque se conocieron siendo compañeros de estudios. Borges decidió aprender lenguas germánicas antiguas en la Universidad de Buenos Aires y se inscribió como estudiante de un curso. Y allí su compañera de banca era María Kodama, que cuando supo que iba a estar Borges en el salón, a todo mundo le advirtió que quien se sentara junto a Borges supiera que iba a morir, porque esa banca tenía que quedar para ella, que era una muchachita muy joven, entiendo, y que quería estar junto a Jorge Luis. Viéndolo ella estudiar lenguas germánicas. Borges, en sus enredos amorosos, fue un fracaso total. En algún momento el premio Nobel, Camilo José Cela, se burló de él, diciendo que era viudo de madre, porque parece que el amor de su vida fue doña Leonor Acevedo Suárez, su madre, la mujer que lo hizo poeta. Yo digo, la bendita mujer que hizo que el pequeño Borges no hablara en español como lengua materna. La lengua materna de Borges es el inglés, la lengua inglesa, que doña Leonor decide que sea la que hable su primogénito. Y el padre de Borges coincide en eso, que no hable simple español, sino que hable la lengua universal, la lengua inglesa. Creo que por eso Borges podía hablar con los gatos, se volvió políglota y así conoció a María Kodama. Y mientras todo se lo resolvía a su madre, a Jorge Luis Borges, pero cuando su madre iba a morir, quiso conseguirle alguien que lo sirviera y lo cuidara como ella, y le consiguió ella por su cuenta a esta escritora, Elsa Astete Millán, que era 12 años menor que Borges, que era vecina de la casa de los Borges, que era muy amiga de la mamá, y pues podemos decirlo aquí entre feministas, era completamente estúpida. Hasta que se casa con Borges, lea Borges, mientras lo admiraba porque salía en los periódicos, lo pueden creer. Y Borges se divorcia 3 años después de ella, asqueado de ella, diciendo solamente esto: era incapaz siquiera de contarme sus sueños. En cambio, María Kodama le va a contar todos sus sueños a Borges y Borges le va a contar todos sus sueños a María Kodama. Borges, como muchos varones que yo conozco, fue completamente torpe para resolver el amor con las mujeres. Tiene noticia de que por tristezas de amor, al menos 2 veces intentó quitarse la vida. Y se tiene noticia de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mujeres le pusieron por escrito: yo no me caso contigo ni loca, porque él les pidió su mano por escrito, gadamente, y ellas se la negaron porque hasta María Kodama se le consideraba, primero que nada, un ser asexuado, luego un ser pendejo en lo erótico, y luego puto. Y entonces, pues ninguna mujer se quería casar con él. Estela Canto, una de sus novias, incluso en un libro que escribió contra él, va a decir que era impotente, que ella le trató de agarrar el pene en varias de sus citas y siempre lo encontró flácido.
también a los varones los acosan las mujeres. Porque también ella dice que Borges nunca le tocó ni un pecho. Luego apareció María Esther Vázquez, brillante, inteligente como Estela Canto. Fue un rato amiga del muchacho Borges y luego un día le dijo, mira, manito, mejor me voy a volver lesbiana. Se fue. Luego apareció la sensacional Cecilia Ingenieros, que es la que lo va a llevar a escribir Emma Suns, el cuento más feminista de Jorge Luis Borges. Cecilia Ingenieros es hija de un gran filósofo, ella es filósofa, es feminista, vuelve feminista a Borges, pero le dice, naranjas dulces, yo no me caso contigo, es un bostezo, y se va. Lo mismo le hace a Aide Lange, la cuñada de su amigo Bioy Casares. Lo mismo le hace Concepción Guerrero, una muchacha que cuando ella tenía 16 años y Borges 21, habían prometido ser novios blancos, nunca besarse, nunca tocarse, y de esa manera cuidarse del amor maldito, la carne y el sexo. Pero cuando a ella se le prendió ya bien el sexo, le dijo a Borges, ahí te ves, y se le fue. Y luego la primera gran musa, Elvira Alvear, para la que va a escribir el Aleph, para la que va a escribir el Zahir, para la que Borges se va a empezar a convertir en un gran escritor universal, y la que también en su momento le dirá, no puedo, realmente no me provocas amor, Jorge Luis, me provocas inteligencia. Y una poeta uruguaya, Susana Soca, y luego una gran escritora chilena, Susana Bombal. Solo a Elvira de Alvear, Susana Soca y Susana Bombal, Jorge Luis Borges les va a dedicar poemas. A María Kodama, el amor de su vida, nunca le va a dedicar un poema ni va a escribir un poema sobre ella, porque él sabe que ella es él y ya no tiene que vivir el amor bobo de las parejitas estúpidas que ponen corazoncitos atravesados por una flecha con dos nombres de anónimos. María Kodama, dicen las pocas personas que han estado cerca de ella, tiene un sentido del humor que supera al de Borges y tiene una capacidad de comprensión de la cultura popular que tendría mucho que platicar con Yoko Ono, que solo se han dado la mano y nunca han tenido la oportunidad de sentarse a conversar, como las amigas que merecen ser. Uno de los secretarios de Borges que se puso celoso cuando María Kodama se volvió la secretaria de Borges, se fue a quejar en un periódico de Buenos Aires de que María Kodama era tan mala gente que oía la música de Yoko Ono, que le gustaba la música de Yoko Ono. Las dos son medio japonesas. ¿Quién le explica eso a ese sujeto? Pero María Kodama, a diferencia de Yoko Ono, nunca se ha pensado japonesa. Siempre se ha pensado argentina. Y por vía de Borges ya convertidos en el andrógino, Argentina la declaró la mujer del siglo XXI, porque ella tiene toda la memoria de Jorge Luis Borges, que fue el argentino del siglo XX. Es de entender que sin importar si la viuda Sheridan o el Cacas López o lo que quieran, Calderón, en México tenemos también una gran cultura surrealista, que es de lo que estamos hablando ya de una manera muy intensa desde que hablé de Lilia Carrillo. Y en un gran gesto de universalidad globalizante, México declaró también a María Kodama mexicana
ejemplar, porque tiene y guarda para la humanidad la memoria y el ser de Luis Borges. María Kodama es traductora, María Kodama es diseñadora, María Kodama es muchas cosas, pero desde que tenía, entiendo, 9 años que su padre japonés le leyó en japonés, en inglés, en israelita, en alemán, el cuento, la biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, entiendo, ella se enamoró de ese escritor y dijo, yo tengo que ser un amor de su vida. Y lo es, ahí está. A diferencia de Marijó Paz, que terminó preocupada por las cremas Revlon, a diferencia de la viuda Sheridan, que de amor desconoce todo, a diferencia de Elena Garro, que lo engañó hasta con los carteros, a diferencia de la torpe y tonta Georgette Vallejo, a la que conoció Rafael Vargas y con la que conversó y con la que recibió su beso en la boca para que seamos vallejianas, María Kodama no ha sido una mujer estúpida, ni una mujer dejada, y ha sido una sabia mujer que nos tiene en la gran preocupación de ella como artista pensando en Borges. Con esa situación hermosa de disoluta y disipada, el primer acuerdo que ella aceptó de Borges es, nunca vamos a tener hijos y nunca vamos a tener las cochinas y sucias relaciones sexuales. Nosotros somos seres ilustrados, argentinos. Ella dice que luego ese punto del acuerdo la hizo titubear porque lo deseó físicamente a Borges y se lo planteó, hagamos el amor, pero no tengamos hijos. Y Borges le dijo, ya lo hemos hecho también sin hacerlo, que para qué lo he hecho a perder haciéndolo. Y entonces ella dice que nunca en su vida ha cogido con nadie mejor que con Borges, porque nunca en su vida ha cogido con otro que no sea Jorge Luis Borges. Pocos seres humanos pueden decir algo tan claro y realmente de inteligencia superior. Mi cuerpo solo ha intercambiado líquidos eróticos con otro cuerpo, solo otro. Entiendo porque la he querido estudiar como detective privado. No se le encuentra un solo amante, un solo amigo, tampoco una amiga. Es una solitaria, como quiso ser Sibila Aleramo. Es una solitaria, como siempre lo fue Frida Kahlo. Pero también no lo es, porque desde que quiso hasta ahora, en este instante, lo entiendo, ella es un Noah con Borges, y con eso pues se entiende que ya es inmortal, que es admirada por las inteligencias más sabias del siglo XXI. Y entonces, para redondear la idea con ese Borges que ella quiere que conozcamos como feministas, el Borges del gran cuento de Emma Suns, que les invito a leer para que les complique lo que significa ser mujer y lo que implica la liberación de las mujeres. Emma Suns, yo aquí como feminista mexicana, surrealista, de vanguardia contracultural, digo que somos las conjuradas de esta conjura que nos habla el último poema que escribió en su vida Jorge Luis Borges y que le dictó a María Kodama, y que sé que María Kodama también lo trae junto a su pecho, en su corazón, como la muestra de la gran pasión amorosa que vivió prácticamente desde que Borges se divorció de la primera esposa, por ahí de 1975, hasta que Borges murió en 1986. El poema se titula Los Conjurados. En el centro de Europa están conspirando. El hecho data
de 1291. Se trata de hombres de diversas estirpes que profesan diversas religiones y que habitan en diversos idiomas. Han tomado la extraña resolución de ser razonables. Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades. Fueron soldados de la Confederación y después mercenarios, porque eran pobres y tenían el hábito de la guerra y no ignoraban que todas las empresas del hombre son igualmente vanas. Fueron Dinkelried, que se clava en el pecho las lanzas enemigas para que sus camaradas avancen. Son un cirujano, un pastor o un procurador, pero también son Paracelso, y Amiel, y Jung, y Paul Klee. En el centro de Europa, en las tierras altas de Europa, crece una torre de razón y de firme fe. Los cantones ahora son 22. El de Ginebra, el último, es una de mis patrias. Mañana serán todo el planeta. ¿Acaso lo que digo no es verdadero? Ojalá sea profético. El último pasaporte que tuvo Jorge Luis Borges fue suizo, de Ginebra, Suiza. Y el pasaporte actual que tiene María Kodama es suizo, de Ginebra, Suiza. Y eso se los otorgó el gobierno suizo por su calidad humana a los dos, aunque Borges nació en Ginebra y no es argentino vulgar. Fue argentino porque quiso, y cuando vio lo torpe, estúpida como Marijó Paz, que es la cultura hispanoamericana, se volvió europeo de verdad en Ginebra, Suiza. Esas son las grandes enseñanzas del feminismo borgesiano. Él lo declaró y en una entrevista del final de su vida lo confirmó. Prácticamente desde que tuvo noticias de Virginia Woolf, él se volvió feminista. Él nos tradujo por primera vez al castellano ejemplar la novela Orlando de Virginia Woolf, y él promovió que se publicara Una habitación propia. Y con esa pasión se ligó como andrógino con María Kodama. Por eso yo, en homenaje a Kodama, leo ahora para ustedes en voz alta el poema que Borges le dedicó a su primera gran musa, Elvira de Alvear. Para ella, dice Borges lo siguiente: todas las cosas tuvo y lentamente todas la abandonaron. La hemos visto armada de belleza. La mañana y el claro mediodía le mostraron desde su cumbre los hermosos reinos de la tierra. La tarde fue borrándolos, el favor de los astros, la infinita y ubicua red de causas le había dado la fortuna que anula las distancias como el tapiz del árabe y confunde deseo y posesión y el don del verso, que transforma las penas verdaderas en una música, un rumor y un símbolo, y el fervor, y en la sangre la batalla de Ituzaingó, el peso de laureles y el goce de perderse en el errante río del tiempo, río y laberinto,
y en los lentos colores de las tardes, todas las cosas la dejaron, menos una. La generosa cortesía la acompañó hasta el fin de su jornada, más allá del delirio y del eclipse, de un modo casi angélico. De Elvira, lo primero que vi hace tantos años fue la sonrisa, y es también lo último. Allí es donde está esta lección de disolutas y disipadas. Si algo va a liberar a las mujeres y luego a los varones y en definitiva a la humanidad entera, es amor eterno, pero no de gay improductivo como Juan Gabriel, sino amor eterno de justicia política y libertad absoluta. Amor libre de feministas, amor libre de disolutas, amor libre de disipadas. Es donde estamos al llegar a la sesión número 8, esta experiencia de academia libertaria, feminista, contracultural, de vanguardia surrealista mexicana en la telemaquia de Internet del año 2022, mes de junio divino, día 8, miércoles, el ombligo de la semana. Mercurio, comunicación. Gracias por su amable atención. Le devuelvo la pantalla y el sonido. Correcto. Muchas gracias por toda esta información, que realmente me parece muy interesante todo lo que María Kodama significa, ¿verdad? Sobre todo en este renglón que ya fue dicho, que aquí sí hubo acuerdo. Creo que eso me parece súper importante, que no haya sido una situación de, pues, improvisado, por un lado, ¿verdad? De que pues ahora yo cuido la memoria, ya que él se fue y no dijo, quedó claro bien qué hace con sus documentos, o como en el otro caso donde, pues, se quedó la custodia con dos personas y eso evidentemente iba a causar conflictos, sino que aquí sí estuvo todo bien acordado. Y eso es lo que me gusta a mí de la labor que hace María Kodama, justamente, que no está improvisando, que sí estuvo muy de acuerdo puesta con Borges. Y además, pues a mí me parece que Borges es así como el súper escritor que pudo haber dado, pues no solamente en Argentina, sino pues, en toda América y tal vez en otras regiones del mundo, ¿verdad? Porque cada vez es más evidente que Borges es un súper escritor y pensador, que es la parte que a mí me gusta mucho de Borges, que hay gente que lo lee como filosofía, sus cuentos, su literatura, porque además es así como que el último ejemplar de cómo podía ser la gente culta y educada antes de Internet, ¿verdad? Cuando había que estar en bibliotecas. Pero bueno, ya vimos estas tres mujeres que les digo que son así como un lunar porque termina uno hablando de la obra de los señores, pero pues ese es el lugar que también de pronto tienen las mujeres, ¿verdad? Estar pues como cuidando estos legados y pues alguien tiene que hacerlo. Y en eso, en lo que es la cuestión del orden, pues es un papel que les han designado a las mujeres también, cuidar el orden o desordenar lo que ya está ordenado, ¿verdad? Como ya vimos en estos tres ejemplos. El acuerdo entre ella y él llegó hasta el momento de la muerte en sí de él, que decidieron que estuviera diciendo el Padre Nuestro en todos los idiomas que sabía de memoria.
sin importar que los dos fueran ateos y tuvieron como testigo de su amor eterno al mejor traductor de Borges a la lengua inglesa. Claro, pues diré, hay cosas que son oraciones que no importa si crees o no, son oraciones de la cual la gente se agarra y pues ahí lo que me parece muy interesante es además de que en todos los idiomas, ¿no? Entonces, si de pronto una oración está en tantos idiomas es por algo, independientemente de que creas o no. Y eso me parece pues también muy poético e interesante de Borges, que no era un, ¿cómo lo diré? Como se dice aquí en México, un cagacura, ¿no? Sino que pues tomaba lo que necesitaba de todos los lugares y pues si tenía que ser de incluso la religión, pues ¿por qué no? Hay mucho de poesía en estas cuestiones de estas oraciones religiosas, no lo voy a negar. Entonces ahí es donde, pues, es un acto poético que él hizo. Borges dijo que el Padre Nuestro era lo único que no vivían de verdad los cristianos que lo recitan como loros. Pues sí, exactamente. Y además, ¿verdad? Me imagino la interpretación que pudiera darle él, ya que era tan culto y educado. Seguramente veía un montón de cosas que no ven las personas que justamente lo recitan como loros. Pero bueno, ahora sí terminamos un poco temprano, porque pues como que era algo muy concreto. Allí intervengo entonces, Ajá, y si vamos a terminar temprano, yo digo, terminemos ahora de nuevo con Rosario Castellanos, librémonos de Octavio Paz, de César Vallejo, de Jorge Luis Borges, que son los 3 escalones para llegar al altar del pensar libre feminista. Y entonces yo te propongo que me autorices y me autoricen decir en voz alta este poema de Rosario Castellanos titulado Kinsey Report, el primer reporte científico de que los machos no sabían hacer el acto sexual. Que el macho, generalmente el acto sexual, le lleva 7 minutos para llegar a la eyaculación, mientras que una hembra sana puede durar hasta 4 horas en jouissance permanente. Y el macho, como gallo, se monta y se baja y no sabe darle gusto al clítoris y a la parte interior de la vagina de las hembras. Casi todos se los dejan cosquillitas que creen que es amor. Y entonces cuando de eso se entera Rosario Castellanos, que había padecido a Ricardo Guerra, que era un inepto para el sexo y le había hecho al idiota de Gabrielito Guerra, doctorote del Colegio de México. Ella escribió este poema que así les leo. a ver, venga. Si soy casada, sí. Esto quiere decir que se levantó un acta en alguna oficina y se volvió amarilla con el tiempo, y que hubo ceremonia en una iglesia con padrinos y todo. Y el banquete y la semana entera en Acapulco. No, ya no puedo usar mi vestido de boda. He subido de peso con los hijos, con las preocupaciones. Ya usted ve, no faltan. Con frecuencia no puedo predecir. Mi marido hace uso de sus derechos, o como él gusta llamarlo, paga el débito conyugal y me da la espalda y ronca. Yo me resisto siempre por decoro, pero siempre también cedo por obediencia. No, no me gusta nada. De cualquier modo, no debería de gustarme, porque yo soy decente. Él es tan material. Además, me preocupa otro embarazo y esos jadeos fuertes y el chirrido de los resortes de la cama deben despertar a los niños que no duermen después hasta la madrugada. Soltera, sí, pero no virgen.
Tuve un primo a los 13 años, él de 14 y no sabíamos nada. Me asusté mucho. Fui con un doctor que me dio algo y no hubo consecuencias. Ahora soy mecanógrafa y algunas veces salgo a pasear con amigos, al cine y a cenar. Y terminamos la noche en un motel. Mi mamá no se entera. Al principio me daba vergüenza, me humillaba que los hombres me vieran de ese modo. Después, que me negaran el derecho a negarme cuando no tenía ganas, porque me habían fichado como puta. Y ni siquiera cobro, y ni siquiera puedo tener caprichos en la cama. Son todos unos tales. Que ¿por qué lo hago? Porque me siento sola o me fastidio. Porque no lo ve usted, estoy envejeciendo. Ya perdí la esperanza de casarme y prefiero una que otra cicatriz a tener la memoria como un cofre vacío. Divorciada, porque era tan nula como todos. Conozco a muchos más, por eso es que comparo. De cuando en cuando echo una cana al aire para no convertirme en una histérica. Pero tengo que dar el buen ejemplo a mis hijas. No quiero que su suerte se parezca a la mía. Tengo ofrecida a Dios esta abstinencia. Por caridad, no entremos en detalles. A veces sueño, a veces despierto derramándome y me cuesta un trabajo decirle al confesor que otra vez he caído porque la carne es flaca. Ya dejé de ir al cine. La oscuridad ayuda y la aglomeración en los elevadores. Creyeron que me iba a volver loca, pero me está atendiendo un médico. Masajes y me siento mejor. A los indispensables como ellos se creen, los puede usted echar a la basura como hicimos nosotras. Mi amiga y yo nos entendemos bien y la que manda es tierna como compensación, así como también la que obedece es coqueta y se toma sus revanchas. Vamos a muchas fiestas, viajamos a menudo y en el hotel pedimos tan solo un cuarto y una sola cama. Se burlan de nosotras, pero también nosotras nos burlamos de ellos y quedamos a mano. Cuando nos aburramos de estar solas, alguna de las dos irá a agenciarse un hijo. No, no de esa manera, en el laboratorio de la inseminación artificial. Señorita, sí, insisto, señorita, soy joven, dicen que no fea, carácter llevadero. Y un día vendrá el príncipe azul, porque se lo he rogado como un milagro a San Antonio. Entonces, vamos a ser felices, enamorados siempre. ¿Qué importa la pobreza? Y si es borracho, lo quitaré del vicio. Si es un mujeriego, yo voy a mantenerme siempre tan atractiva, tan atenta a sus gustos, tan buena ama de casa, tan prolífica madre y tan extraordinaria cocinera, que se volverá fiel como premio a mis méritos, entre los que el mayor es la paciencia. Lo mismo que mis padres y los de mi marido, celebraremos nuestras bodas de oro con gran misa solemne. No, no he tenido novio todavía. No, ninguno todavía. Me cae, tal vez mañana. Y ahí está la historia del sueño de amor contada por Rosario Castellanos. Y de esa historia se libraron Georgette Vallejo, Marijó Paz y sin duda María Kodama. Son tres disolutas y disipadas que no sufrieron el Kinsey Report. De las tres hay noticias, se lo dijo Georgette Vargas. No tengo queja en lo erótico. Era grandioso Vallejo. Lo mismo dice Kodama. Lo mismo le oí decir a Marijó Paz.
Yo decía, ¿para qué quiero amantes si tengo al poeta? Entonces, pues creo que ahí es donde vamos en nuestra reflexión. Sí. No, pues muy interesante porque me encanta Rosario Castellanos porque realmente es un mundo que ya se ha como diluido, ese de soy señorita, tengo que encontrar un marido. Justamente ayer sigo leyendo la novela de Simón de Beauvoir, la de las Inseparables, y lo que estaba leyendo ayer tiene que ver con esta situación donde a los 28 años una mujer ya era inservible. Tenía que conseguir realmente estar en matrimonio y de pronto me puse a pensar cómo a los 28 años, o sea, a los 28 años la mujer está muy bien, floreciente y ya las declaraban inservibles a esa edad. Y a los 25 era como su último chance, porque además de lo que va contando es que a los 25 era su último chance, porque ya a los 28 ya era evidentemente una quedada que nadie quería, despreciada por la sociedad, y así como que se quedaba para hacer cosas que ya nadie más quería hacer como de servidumbre. Y ahora veo como las mujeres, pues, a esa edad, las que no deciden casarse es cuando más libres se vuelven, justamente porque ya pueden independizarse de sus padres, trabajar, tener una profesión, exactamente para vestir santos decían. Y además decía, había una frase que decía, mejor me quedo para vestir santos que para desnudar borrachos, ¿no? Porque además, de pronto pasaba que te tocaba un matrimonio desafortunado, no habían elegido bien tus padres, porque además en toda esa historia que está contando Simón de Beauvoir, mucho tiene que ver con que además lo decente era que no se casaran por amor, sino con una cuestión de contrato, que los padres elegían con quién te casabas, sin importar lo que tú opinaras. Y que además, como era boda religiosa, decían que había eso que se llamaba como el enamoramiento en gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente cuando te diera la bendición del cura, entonces ahí se te iba a abrir como el enamoramiento por tu esposo y ya lo ibas a querer. Entonces digo, wow, qué manera más complicada y rara, ¿verdad? De juntarse con otra persona. Y eso era lo que eran los matrimonios, pues, en la época de Simón de Beauvoir. Lo bueno es que ahora ya no. Ahora sí, las mujeres pueden llegar, pues, a cualquier edad de su vida libres y sin que se considere que ya están ahí quedadas, nada más para vestir santos o estar en su familia, porque además se quedaban ya pesas de la familia de por vida, que es por lo que algunas de los casos que hemos estado viendo deciden mejor casarse que seguir ahí con la familia, porque una vez que se casaban, pues ya les daba la oportunidad del divorcio, pero estando encarceladas en la familia, pues cómo te divorcias de tu familia. Bueno, ahora sí ya se nos acabó el tiempo y ya nada más me queda, pues despedirme. Mañana vamos con lo que son las videastas, ¿verdad? Eh, Paula Báez, Jimena Cuevas y Graciela Taquini, que son las tres videastas que elegí. Y entonces, como ya empecé a ver en algunas reseñas, pues hay gente que no conoce a Paula Báez, ¿verdad? Los que han estado conmigo en mi curso, pues sí, porque es uno de mis temas, pero es nuestra videasta. Entonces, espero que, pues, si no la conocen, aquí la van a conocer ya mañana. Y es una parte además muy interesante porque ya es el salto de lo que es la escritura, ¿verdad? A la imagen, a la creación de imágenes en movimiento o incluso fijas y animadas. Eh, Voy a dejar otra actividad. No, ya ahí está la actividad que puse ayer, que esa sería como la última actividad. Son tres tareas. Con eso, pues, viendo el paso que ustedes tienen y que además de la jefatura, pues como que quieren que inmediatamente les dé los resultados, ¿verdad? Para que puedan gestionar sus documentos. Nada más van a hacer esas tres tareas. Con esas tres tareas, además ya vi lo que están haciendo de la última tarea, donde pues sí están yendo a investigar, están reflexionando, entonces ese ya es como una especie de ensayo, ¿verdad? Mini ensayo que están haciendo. Entonces ese ya sería la última tarea.
y pues está marcada para entregar, creo que el jueves, pero la voy a ampliar hasta el viernes para que les dé tiempo de hacerla. Y pues realmente me parece muy interesante, que es con lo que mañana empezaría comentando algunas de estas tareas, ¿verdad? Que ya están mandando, y que además pues veo que sí ha servido este curso porque les ha abierto puertas que ustedes no habían transitado por ellas, y eso es uno de los objetivos de este curso. Entonces, si no hay alguna otra pregunta en el chat o aquí de viva voz, ¿verdad? Pues ya me despido de ustedes. Nos vemos mañana para seguir reflexionando estas mujeres disolutas y disipadas. Bueno, bye. Gracias por su presencia y atención. Que pasen una linda tarde.